Ok, entonces la clase pasada vimos un poquito la ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Platicamos de estas dos ecuaciones diferenciales que están por aquí. Esta es la de ¿quién? Clausius-Clapeyron. Y esta de acá que es la de Clapeyron. Y también hablamos de cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza la otra. Dijimos que normalmente esta se va a utilizar para transformaciones de fase líquido-sólido, líquido-líquido, sólido-sólido. Y esta de acá cuando estén involucrados gases, que sea una sublimación, una evaporación en la cual alguno de los dos estados es gaseoso. Y voy a poner ahí algunas cosas o detalles importantes. Hicimos algunos problemas, ejercicios. El último que hicimos fue sobre la fusión del agua y vimos que para modificar 1 grado centígrado el punto de fusión del agua, pues había que aplicar una cantidad bestial de atmósferas, es decir, una presión muy grande. Y desde este punto de vista, pues vamos a pensar que casi ninguna sustancia modifica sus temperaturas de fusión, por ejemplo, o sus temperaturas de transformación de fase sólido-sólido. Ninguna de esas se modifican. El día de hoy vamos a ver primero los clásicos diagramas de fase que aparecen para sistemas de un componente. Hasta ahorita pues hemos estado analizando puros componentes puros, no hemos visto qué pasa cuando se mezclan. Por ejemplo, qué pasa cuando dos sustancias al mezclarse, qué volatilidad tienen, qué presión de vapor tiene cada una de ellas. Y estas cosas, vamos a ver el primer diagrama de fase que es el del dióxido de carbono. Y voy a ponerlo por acá. Este es el clásico diagrama de fases de un dióxido de carbono, en donde del lado izquierdo, arriba, está el sólido a alta presión y poco volumen. Se encuentra el sólido. A la derecha está el líquido. Si yo paso cierta temperatura, esta podríamos decir que es la temperatura de fusión. Toda esta línea de aquí es la temperatura de fusión. Si yo caliento el sólido, se convierte en líquido. Y si sigo calentando, se convierte en algo que se conoce como vapor. En la parte de abajo, pues se va a encontrar el vapor, ¿cierto? Y por acá, ¿qué pasa si al líquido le aplico mucha presión? Poco a poco, perdón, al vapor le aplico mucha presión. Pues llega un punto en el que se hace líquido. Sería caminar de forma isotérmica hacia arriba. Y por acá lo que encontramos es el famoso punto triple. Que aquí en el punto triple pues están en equilibrio las tres sustancias, tanto sólido, líquido y vapor. Se supone que llevan una práctica de laboratorio que hacen el punto triple de no sé qué sustancia, hexano, una cosa así. Y bueno, es muy bonito esa práctica. Y luego entonces, por acá de este lado está el otro punto, que le llaman el punto ¿qué? Crítico. ¿Qué es el punto crítico? Bueno, es una zona en la cual la transición del líquido a vapor se pierde. Y bueno, si yo a altas temperaturas y altas presiones modifico el sistema, no se va a distinguir un cambio de fase como tal, todo va a parecer que es la misma fase. Pero a partir de cierta presión y cierta temperatura, pues ya empieza a distinguirse la diferencia entre sólido y vapor. Todas las temperaturas y presiones que están por encima del punto crítico se llaman temperaturas y presiones supercríticas. De hecho, la sustancia que está por acá arriba le llaman fluido supercrítico, porque está arriba del crítico. Y bueno, la idea es que tiene propiedades entre líquido y ¿qué? Y gaseoso. Está a muy alta temperatura, de alguna forma se parece a la parte gaseosa, pero también está a alta presión y también se parece a la parte líquida. Y bueno, ¿qué pasa por acá abajo cuando ustedes enfrían? Pues llega un punto en el que el vapor se convierte en ¿qué? En sólido. Y esta línea de acá del punto triple para acá sería la sublimación, ¿cierto? La sublimación ocurre a bajas presiones y bajas temperaturas. Y bueno, esos serían algunos de los casos clásicos. Si se dan cuenta, esta línea de aquí abajo, la que está del lado izquierdo, ¿qué ecuación sería la correspondiente? ¿Clapeyron o Clausius-Clapeyron? Si pasa de sólido a vapor. La de Clausius-Clapeyron, la línea que está de este lado en la sublimación es Clausius-Clapeyron. Y del punto triple al punto crítico,
También Clausius-Clapeyron porque pasa de líquido a vapor. Hay un gas implicado. ¿Y qué pasa de sólido a líquido? Ahí sí, ¿no? Ahí cuál sería la ecuación que rige el sistema. La de Clapeyron. Y si ustedes observan, esta es una línea casi vertical. ¿Qué quiere decir? Que con poquito que yo mueva o quiera mover la temperatura, se dispara muchísimo la presión. ¿Cierto? Que es lo que vimos ahí el resultado del agua. Y bueno, vamos a avanzar. Este es el otro diagrama clásico, que es el diagrama de fases del agua. Y están acostumbrados un poquito a ver esta zona en la que pasa del sólido 1 a vapor o del sólido 1 a líquido. Pero el agua es muy estudiada por el hecho de los glaciares. Conforme voy aplicando más presión, pues esta sustancia se convierte en sólido 2, sólido 3, sólido 4, sólido 5, sólido 6 y así hasta creo que tiene como 11 tipos de hielo y tiene que ver con los cambios en la estructura cristalina. A lo mejor pasa de ortorrómbico a FCC, luego a BCC y luego a tetragonal y hay un montón de estructuras cristalinas y transiciones. Todas las líneas que están aquí, ¿con qué ecuación se modelarían? Todas las transiciones de sólido a sólido. Clapeyron. Incluso la que está aquí del sólido 1 a líquido también sería Clapeyron. Las únicas que serían Clausius-Clapeyron serían estas dos, 1 y 2. Esas serían las únicas dos ecuaciones que tendrían la forma de Clausius-Clapeyron. Y bueno, esa sería la otra. Y la última es el diagrama de fases del helio. Y voy a poner aquí lo que sucede. Se dan cuenta, el sólido de alguna forma no tiene un punto triple, uno solo de los puntos triples. Lo que pasa con el sólido de helio es que solamente existe a altas presiones. Por ahí de las 10 atmósferas existe el sólido de helio. Si yo bajo la presión un poquito, por más que yo enfríe, todo el tiempo voy a tener líquido. Y por acá existe una fase extraña a bajas temperaturas que se llama el helio superfluido, que es como un líquido no viscoso, que por ahí hay videos en los que se ve que trepa las paredes, ¿no?, de los recipientes. O sea, tiene tan poca viscosidad que la misma presión del fluido hace que trepe por las paredes y se salga del recipiente. Y ahí si pueden ver algún video estaría genial. Pero bueno, estos son de los raritos, algunos de los diagramas de fase raritos. Hay de todo. El más común sería como este, como el CO2, el diagrama del CO2. Pero bueno, hay de todos los tipos de diagramas de fase. ¿Qué vamos a ver un poquito? Es cómo estas ecuaciones, cómo estas líneas dependen del potencial químico. Dijimos que el potencial químico es el que rige cuando ocurre la transformación de fase. Y lo que vamos a estar viendo es que si yo considero que la transformación de fase ocurre a cierta presión constante, al modificar la temperatura, es decir, solamente caliento y quiero saber en qué momento el sólido se va a convertir en líquido, pues si yo grafico estas líneas, las pendientes de esta línea serían la entropía, de hecho sería menos la entropía. Y estas son las líneas de potencial químico graficadas. Son una línea recta en donde la pendiente es menos la entropía. ¿Cuál es la sustancia más entrópica entre sólido, líquido y vapor? ¿Cuál es la que tiene más entropía? El vapor, por eso la línea está más inclinada. Luego está el líquido que tiene menos inclinación y el sólido todavía tiene menos inclinación que el líquido. Y verán que en algunas sustancias a cierta presión pues sí ocurre la transición de sólido a líquido y de líquido a ¿qué? A vapor. Se dan cuenta, antes de la temperatura de fusión, el líquido tiene mayor potencial químico que el sólido. La línea blanca está por arriba de la del sólido. La línea que está más abajo es la del sólido, por lo tanto el sólido es más estable que el líquido. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa a bajas presiones? Que esta línea de líquido se desplaza hacia arriba y entonces intersectan primero el sólido con el vapor y ocurre la sublimación. Esas eran algunas de las interpretaciones del potencial químico. Realmente es una línea recta, ¿ya vieron? Si yo mantengo la presión constante, se vuelve una línea recta cuya pendiente es la menos la entropía. Y esa es la idea de por qué las sustancias a veces subliman y a veces pasan por sólido, líquido y vapor. Y bueno, dudas, preguntas hasta aquí con los diagramas de fase.